Buenos días, estamos en otro video programa de la palabra revelada. Hoy yo quería detenerme porque en estos últimos días y a partir de la declaración del presidente Donald Trump en reconocer a Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel, han surgido muchos comentarios, yo veo en redes sociales, muchos comentarios, mucho debate acerca del derecho de los palestinos a compartir Jerusalén. Y estamos olvidando el hombre, la sociedad humana, digamos, a nivel global, se mira tanto el ombligo en los últimos siglos y en los últimos años. Se ha pronunciado tanto la mirada subjetiva y la centralidad de la mirada del hombre, que se ha olvidado del actor principal de todo esto, más allá de que uno pueda creer en él o no, que es Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a Jerusalén? Jerusalén es conocida como la ciudad del gran rey, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? A la luz de lo que dicen las profecías bíblicas, la profecía bíblica dice que Cristo va a gobernar a las naciones desde Jerusalén durante 1000 años. Esto se conoce en el libro del Apocalipsis como el milenio. Durante esos 1000 años, Cristo va a gobernar a las naciones con justicia, tanto en el libro del profeta Isaías como en el Nuevo Testamento, también en el libro del Apocalipsis, se habla que la característica principal cuando Cristo regrese por segunda vez a juzgar y a derrotar a los enemigos, a sus enemigos, Él instaurará un milenio, 1000 años de paz y prosperidad sobre la tierra. Eso que los hombres tanto anhelan, que se terminen las guerras, que haya orden, que haya verdadera justicia. Bueno, eso se va a cumplir durante el milenio, porque Cristo va a ser el rey sobre toda la tierra, porque Dios así lo ha decretado. Entonces, lo que hoy voy a hablar yo va a ser una serie de videos, porque este tema que voy a tocar es un tema bastante complejo, como todo lo que es profecía bíblica. Es complejo no porque sea inentendible, sino que es complejo porque Dios, en su plan profético para la redención de la humanidad, ha determinado periodos de tiempo. Y es importante que entendamos esto, que Dios ha determinado periodos de tiempo para el cumplimiento que por medio de sus siervos profetas y de su Hijo Jesucristo ha revelado. Por eso digo yo, ¿no? Esta introducción, hoy quiero empezar a hablar sobre este tema de Jerusalén, qué significa en la profecía bíblica que Trump haya declarado, al menos lo que se puede ver en palabras, el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y cómo Trump, ya por el solo hecho de haber declarado que Jerusalén es la capital indivisible del pueblo de Israel, ya prácticamente es profético eso, ¿no es cierto? Así como en su momento Dios utilizó a otro rey pagano en la historia de Israel, que fue Ciro. Esto uno lo puede ver en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, en el capítulo 1, verso 1, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que los judíos puedan volver a reedificar su templo, que está justamente en Jerusalén. Bueno, así podría ser lo que ha pasado hoy, ¿no? Dios utiliza a un presidente de del país más poderoso de la tierra, que es Estados Unidos, para llevar a cabo algo que él tiene determinado en su palabra profética, y es que Jerusalén
Dios se la ha otorgado a su pueblo Israel como administrador, porque desde allí, durante el milenio, ha de reinar el Mesías a todas las naciones. Pero vayamos por paso, no nos apuremos, porque este tema es un tema muy complejo, como les dije al principio, y por eso yo necesito hacer una serie de videoprogramas explicando este tema, porque en el plan profético de Dios, también conocido dentro del ambiente de iglesia, ¿no es cierto?, este plan profético que Dios ha venido cumpliendo desde la caída del hombre en el Edén, ¿no es cierto?, este plan profético que Dios ha tenido, se lo conoce también como las dispensaciones. Y justamente las dispensaciones es eso que les decía recién, ¿no? Son periodos de tiempo que Dios ha establecido para llevar a cabo Él sus planes hacia la redención y restauración de todas las cosas en la tierra, ¿no?, y en el universo. Es importante entonces que todos, ¿no?, creyentes y no creyentes, sepan que así como los líderes impíos de las naciones tienen sus planes guiados e inspirados por Satanás, porque no olvidemos, y digo esto porque no olvidemos que la raíz principal y fundamental de la guerra y de todas las guerras que han de venir es espiritual. Está el príncipe de este mundo, que es Satanás, y Dios. Entonces decíamos que así como los líderes impíos tienen sus planes guiados e inspirados espiritualmente por Satanás para estos tiempos finales, a través de la implantación de lo que conocemos como nuevo orden mundial o nuevo orden de gobierno mundial, ¿no es cierto?, Dios ha establecido desde el principio de los tiempos sus propios planes, su propia agenda. Y este plan consiste en salvar a la mayor cantidad de personas, o sea, almas, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo y a los que crean en su nombre, para formar así un pueblo que verdaderamente quiera vivir bajo los principios de su reino, con Jesucristo como Mesías Rey, de ese reino venidero, que como les decía recién va a durar 1000 años, pero que también Dios tiene, así como tiene planes para los no judíos, que es la iglesia, Dios ha concebido también un plan para Israel, que es su pueblo escogido. Dios ha determinado que Jerusalén, más allá de lo que pueda decir la ONU, más allá de lo que puedan decir las naciones poderosas de la tierra, de que Israel y de las presiones a las que someten al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, Dios, que es la voz constante y sonante en este asunto, y la más importante, ha determinado que Jerusalén va a ser y sea la capital indivisible de su pueblo Israel. Quien lo pueda entender bien y quien no lo pueda entender, que se las arregle con Dios. Pero el Señor va a hacer su voluntad. Él ha determinado tiempos en donde Él va a llevar a cabo sus planes, ¿no es cierto? Y es menester que aquellos que le buscan conozcan, porque Él los revela en su palabra profética en la Biblia, cuáles son esos planes, ¿no es cierto? Y es bueno que estemos atentos y que tengamos discernimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo, que ya hoy estamos en los últimos tiempos, y que esta señal de que Trump haya declarado que a Jerusalén como capital indivisible del Estado judío es una señal profética muy importante y que vuelve a afirmar que ya hoy estamos en los últimos tiempos y que la venida de Cristo por su iglesia a través del arrebatamiento se está acercando, y que luego de ese arrebatamiento van a venir 7 años, los peores 7 años de la historia humana, que estarán marcados por el gobierno del anticristo, que estarán marcados las características de esos últimos 7 años de gobierno humano, con el anticristo como líder del gobierno mundial. Estarán la característica principal de estos 7 años,
estará marcada por tribulación, tal nunca la hubo en el mundo. Pero bueno, vayamos por parte. Dios ha determinado darse a conocer primeramente en el principio de los tiempos. Si uno busca en Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre. Este hombre es Abraham. Dios, por medio de Abraham, si usted tiene una Biblia, busque y lea Génesis 12 para que pueda entender mejor a lo que me refiero. Dios habla en Génesis 12, escoge a un hombre llamado Abraham, lo saca de Ur de Caldea. Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí ya cuando Dios le dice esa palabra, Dios ya tenía predeterminado en sus propios planes crear un pueblo, una raza, una etnia para darse a conocer. El motivo por el que Dios, a través de Abraham, crea y surge el pueblo de Israel es porque Dios quiere darse a conocer a través de un pueblo. Y este pueblo fue el pueblo de Israel. Quiero dejar en claro también, porque hago un paréntesis acá, quiero dejar en claro también que encuentro muchos posteos de gente que habla de los sionistas y toda la... Sí, dentro del pueblo de Israel existe una rama, que es el sionismo, pero que no tiene nada que ver, porque el sionismo se apropió de las promesas del Dios de Israel al pueblo de Israel para llevar a cabo sus planes impíos. O sea, el sionismo es uno de los movimientos principales que está detrás de la formación de un gobierno mundial. Pero el sionismo no tiene lugar dentro de los planes de Dios, porque el sionismo, por regla general, está compuesto de gente, de judíos que no creen en el Dios de Israel. Dicen creer, pero en realidad no creen, porque ellos quieren imponer sus propios planes y hacerlos pasar como que Dios los apaña en sus planes. Y ellos no se dan cuenta que ellos pueden estar en el poder ahora, pero que Dios los va a utilizar para sus propios planes, pero que también están ellos bajo el juicio de Dios, porque la característica principal de los sionistas es que ellos han rechazado en el pasado al Mesías, a Cristo. Esos son los que están. Los fariseos del tiempo de Jesús también, en su forma de pensar y de actuar, tienen las características de los sionistas de hoy. Ellos quieren imponer su propio rey, no el rey que Dios les quiere dar. Por eso Jesús les dijo a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo, les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ese que va a recibir el pueblo de Israel, por el que hoy a través del sionismo está haciendo tanta fuerza, es el anticristo. Por eso Jesús le dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Bueno, Jesús está hablando ahí indirectamente del anticristo, que ese es el rey, ese es el líder del mundo que quiere poner el sionismo y todas las organizaciones que se mueven detrás de la instauración del nuevo orden mundial que está viniendo en el mundo, ¿no? Que también es parte del cumplimiento de la profecía bíblica. Cierro paréntesis. Decía que Dios, cuando uno lee en Génesis 12, Dios llama a un hombre, este hombre es Abraham, le dice que deje su tierra y su parentela. Abraham era de Ur de Caldea, que era una ciudad allá en Sumeria. Dios decide apartar a un hombre, llamar a un hombre diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela, Génesis 12, y vete a la tierra que yo te mostraré, le dice el Señor. Porque ya Dios ahí, como les dije recién, tenía en mente formar un pueblo para sí. Este pueblo es un pueblo que habla de una etnia. Esta etnia o raza es el pueblo judío. Y quiere formarlo a través de este hombre, de Abraham, y de su simiente. Bien, Abraham engendra 2 hijos, Isaac e Ismael.
Ismael es el padre de los árabes. Isaac es el hijo menor, Ismael es el mayor, es el padre de los judíos. En el libro del Génesis, porque ahí está todo, a partir de Génesis 2 y en adelante se empieza a desarrollar cómo surge el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y surge, bueno, Abraham tiene dos hijos, uno lo tiene con una esclava que él tenía, que es Agar, y otro lo tiene con su esposa Sara, que era estéril. Pero Dios le promete, como Dios Todopoderoso, le promete que la esterilidad de Sara igualmente daría un fruto y que este fruto sería Isaac. Y que de ahí nacería el pueblo de Israel. Ismael es el hijo de la esclava, de Agar. Sin embargo, Dios le dice a Abraham que será el hijo mayor quien servirá al menor. Esto es, Ismael, y de la simiente que surge de Ismael, que es el pueblo árabe, va a servir al menor. El menor fue Isaac, y de Isaac surge el pueblo de Israel. Ahora bien, Ismael tiene otro hijo. Este hijo es Esaú, ¿no es cierto? E Isaac tiene también otro hijo que es Jacob, que después Jacob cambia su nombre por orden del ángel. Jacob cambia su nombre por Israel. Ahí ya nace el pueblo de Israel, a través de Jacob. Cuando el ángel le ordena, Jacob tiene una lucha con el ángel del Señor, y el ángel le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel. Bien. Y Esaú también descienden los diferentes pueblos árabes, ¿no es cierto? Si bien son diferentes los pueblos árabes, la etnia es la misma, la raza es la misma, son árabes, ¿no? Por ejemplo, los turcos son árabes, los jordanos son árabes, los libaneses son árabes, todos tienen una misma rama, digamos, que después se diversifica, pero que en esencia son árabes. Y en el pueblo de Israel, bueno, como vemos acá, ¿no? Dios nos dice, a través de estas genealogías, o sea, Dios también le dice a Agar, que es la esclava, la cual en su unión con Abraham nacería Ismael, que sería el padre de los pueblos árabes. El ángel del Señor le dice a Agar que el muchacho sería indómito, o sea, que tendría un espíritu de guerra continuo, y que él sería contra todos y que todos serían contra él. Y que esa profecía del ángel con respecto a Ismael se cumplió y se sigue cumpliendo hasta hoy, ¿no? Los pueblos árabes son pueblos que se han caracterizado a lo largo de los siglos por ser pueblos guerreros, ¿no es cierto? Pueblos indómitos. Pero bueno, sigue diciendo la profecía bíblica que Dios nos dice en su palabra que el mundo entero va a temblar por la pelea entre Isaac y Jacob, ¿no? O sea, entre Isaac, Jacob contra sus hermanos Ismael e Esaú, ¿no? Que son los padres de los pueblos árabes. Que esto es lo que ha venido aconteciendo y que lo que se va a ir agravando a medida que la segunda venida de Cristo se acerque, ¿no es cierto? Porque esto está dentro del panorama profético y de la profecía bíblica. Este conflicto entre árabes, palestinos e Israel es lo que nos va marcando la cuenta regresiva hacia la batalla del Armagedón, ¿no? Hay un montón de señales proféticas, por eso digo que es un tema tan complejo, ¿no? Volviendo al tema de la declaración de Trump y de por qué Dios dice que Jerusalén pertenece al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, usted lo puede encontrar, y que no importa lo que digan las naciones, lo que diga la ONU, lo que digan, porque también está profetizado
por medio de los profetas, que todas las naciones se han de levantar contra Israel y contra su derecho a que Jerusalén sea su capital indivisible. Y es lo que estamos viendo hoy. La ONU se está levantando, se opone a que Jerusalén sea la capital indivisible del pueblo hebreo. Lo vemos, y todo esto se va a levantar porque está dentro del plan profético de Dios, ¿no es cierto? O sea que aquellos que se están levantando contra que Jerusalén sea la capital indivisible del pueblo de Israel por voluntad de Dios, no se dan cuenta también que están siendo indirectamente, están cumpliendo la palabra profética del Dios de Israel, ¿no es cierto? Vaya usted a Primera de Reyes 11:36 y ahí ya Dios declara que Jerusalén será la capital indivisible de Israel, porque es desde allí donde Dios tiene predestinado a su Hijo Jesucristo para gobernar en el final de los tiempos a las naciones de la tierra por 1000 años, ¿no es cierto? 1000 años de paz y de verdadera justicia. Jerusalén será también el foco de conflicto a medida que se acerca el período de la gran tribulación, hacia ello estamos yendo, y la segunda venida de Cristo. Jerusalén, esta determinación también de Trump de declarar a Jerusalén como la capital indivisible del pueblo de Israel, es también el cumplimiento de Zacarías, en el libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Vaya a Zacarías 12, versículo 1, en donde Dios está profetizando justamente lo que está pasando hoy y lo que irá pasando a medida que se acerque la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Que es que Él va a poner a Jerusalén como una piedra pesada que hará temblar a las naciones, que es lo que ya hoy está pasando. El conflicto entre árabes, palestinos y el mundo árabe en general, y de Israel por la posesión de Jerusalén. Eso predice ya, repito, vaya al libro del profeta Zacarías, capítulo 12, verso 1. Dios dice ahí que Jerusalén será un foco y una piedra pesada para todas las naciones que se la quieran cargar. Esto es, que las naciones que vayan por Jerusalén y por tratar de despojar a Israel de que Jerusalén sea su capital indivisible, Dios mismo se va a encargar de esas naciones. También lo dice en Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dios va a juzgar a las naciones que quieran repartirse la tierra que Él en su soberanía le ha dado a su pueblo Israel. Repito, vaya también a Joel, verso 1 y 2. Ahí Dios juzgará a las naciones que quieran dividir la tierra de Israel. Y esto es para empezar, ¿no? Quiero que tengan en claro que Dios ha determinado dos actores dentro de la profecía bíblica, y estos dos actores principales dentro de su plan profético, uno es Israel y el otro es la iglesia. Bien, Israel es el pueblo escogido de Dios y la iglesia es la esposa del Cordero, es decir, de Jesucristo. En un sentido espiritual, es la esposa del Cordero. Y Dios tiene un plan para Israel y Dios tiene un plan para la iglesia. En este momento, dentro de ese plan profético de Dios, nosotros estamos en la era de la gracia. Esto es, la era de la gracia es la era de la iglesia. Dios, en su plan profético, permitió que el pueblo de Israel, en su primera venida, rechace en su gran mayoría al Mesías, a Jesús como Mesías. Lo rechace, ¿no es cierto? Y ese rechazo por parte de Israel al aceptar a Jesús como Mesías Rey de su pueblo, le abrió la puerta a los no judíos, ¿no es cierto? A los gentiles, lo que en la Biblia se conoce como los gentiles. Dios está formando en su mayoría de gentiles de todas las naciones, tribus y lenguas a la iglesia. O sea, el plan para Israel está sintetizado por el apóstol Pablo, en Romanos 11, vaya en el Nuevo Testamento a la carta a los Romanos en su capítulo 11, Pablo sintetiza ahí, ¿no es cierto?,
el plan que Dios tiene para Israel. Y dice claramente que Dios tiene un remanente de su pueblo, de Israel, que va a creer y aceptar finalmente a Jesús como Mesías Rey. Y que el rechazo en su primera venida de Cristo, en la primera venida de Cristo, el rechazo que el pueblo judío en su gran mayoría tuvo en aceptar a Jesús como Mesías, y gran parte del pueblo de Israel hoy sigue también con eso, con ese endurecimiento que Pablo dice ahí, ¿no? Como Mesías, abrió la puerta de la salvación para los gentiles. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de los gentiles, se está hablando de los que no son judíos, de los que no son étnica y racialmente judíos. Y que estos son los que componen la verdadera iglesia de Jesucristo. El remanente judío que será salvo son, o sea, en concordancia con lo que Pablo escribe, en Romanos 11, su concordancia vaya a Apocalipsis capítulo 7, en donde este remanente judío que será salvo porque Dios le abrirá los ojos para que se den cuenta, por medio de lo que él había anunciado ya por medio de Moisés, los salmos y los profetas, de que Jesús es el Mesías, son los 144.000 de Apocalipsis 7, y que serán, tal como lo dice en el capítulo 7 del Apocalipsis, serán 12.000 judíos de cada tribu de Israel, que serán sellados y despertados espiritualmente durante la gran tribulación, para que a la luz de lo que los profetas, Moisés, los salmos y los profetas anunciaron, reconozcan que Cristo es el Mesías verdadero. Antes de todo esto, ¿no es cierto? Dios va a quitar a la iglesia de la tierra. Este es el evento que se conoce como el arrebatamiento o el rapto. Y una vez que Dios quite a la iglesia de la tierra, Dios vuelve su mirada durante los 7 últimos años de gobierno humano hacia su pueblo Israel. Vuelve a tratar con su pueblo Israel para traer a un remanente, que son 144.000, que están en Apocalipsis capítulo 7, para traerlos al conocimiento y a la fe del Mesías, su Hijo Santo Jesucristo. Bueno, amigos, hoy quiero dejar acá, porque este tema es complejo. Más o menos yo en este video, en esta serie sobre profecía bíblica, sobre Israel y la iglesia, y sobre lo que la declaración de Trump, quería explicar más o menos cómo la declaración de Trump también está dentro de lo que son las profecías bíblicas y que nos marca el tiempo profético en el que estamos viviendo. Nos marca que el arrebatamiento está cerca, nos marca que estamos a punto de entrar en el último periodo de gobierno humano, que serán 7 años de gobierno en donde vendrá la gran tribulación, ¿no es cierto? Se revelará el anticristo como el líder mundial del gobierno mundial que se está formando ya a través del nuevo orden mundial, y todas las cosas que, si usted va al libro de Apocalipsis, lo que se desarrolla en el libro de Apocalipsis son justamente los últimos 7, lo que va a ocurrir en la tierra durante los últimos 7 años del gobierno mundial que se está formando y cuyo líder será el anticristo. Usted lee el libro de Apocalipsis, todos esos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas son son los juicios que Dios va a derramar sobre el gobierno del anticristo y sobre todos aquellos que acepten su marca para comprar y vender, ¿no es cierto? Que esta marca, estamos en carrera, esta marca se ve claramente cada vez más que va a ser un chip, ¿no es cierto? Un chip que va a ser implantado en la mano derecha o en la frente de aquellos que acepten el sistema económico, porque va a ser un sistema económico el que el anticristo va a imponer. Y bueno, el libro de Apocalipsis habla justamente de todos los eventos que han de acontecer. Una vez producido el evento del arrebatamiento, comienzan a partir que miles de personas, cuya característica en común es la fe en Jesucristo, desaparezcan de la faz de la tierra, porque Cristo los va a arrebatar hacia el cielo, se los va a llevar. A partir que ocurra este evento, comienza a partir de ahí
7 años hasta que Cristo vuelva a la tierra. En el arrebatamiento, Cristo no será visible. Solo lo verán aquellos que van a ser arrebatados, ¿no? Esto Pablo lo dice claramente en su carta a los tesalonicenses, ¿no? Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo, primer gran evento sobrenatural, aquellos que han muerto en la fe de Jesucristo y han vivido conforme a los principios de su reino, va a haber una resurrección general a nivel global de todos los que murieron en la fe en Cristo. Serán levantados de sus tumbas. Dice Pablo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, siga el orden, ¿no? Los muertos en Cristo resucitan primero. Dice, y luego nosotros, dice, los que quedemos, los que estemos vivos, seremos arrebatados hacia las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, resucitan los muertos en Cristo de sus tumbas, Cristo, al voz de su mando, los resucita, así como hizo con Lázaro, ¿no es cierto?, en la resurrección de Lázaro, que está extractado en los evangelios. Va a haber una resurrección general de los muertos en Cristo, y luego dice que los que estén vivos van a ser arrebatados hacia las nubes, para recibir a Cristo en el aire, para recibir al Señor en el aire. Ahí no hay nada que espiritualizar, es literal, hay que entender literal, porque Pablo dice claramente que los que estén vivos serán arrebatados hacia las nubes, para recibir al Señor en el aire, y que así estaremos siempre con el Señor. Eso va a ser una señal terrible, porque Dios, con poder sobrenatural, va a intervenir nuevamente en la historia humana, como lo hizo en el pasado en la historia de su pueblo Israel. Una vez que ocurra esto, a partir que ocurra ese gran evento sobrenatural sobre la tierra, como va a ser el arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo, a partir de ahí son 7 años terribles hasta la segunda venida de Cristo. En la primera venida, o sea, la segunda venida de Cristo tenga en cuenta esto, la segunda venida de Cristo va a tener 2 etapas. La primera es el arrebatamiento, y los únicos que van a tener un encuentro cara a cara con Jesucristo van a ser los que sean arrebatados y los muertos que resuciten. Y al final de los 7 años, ahí sí, todos los que durante los 7 años de gran tribulación se queden en la tierra, vivan el gobierno del anticristo, vivan la tribulación de tener que aceptar la marca o morir, esos van a ver la segunda venida de Cristo, porque en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis dice que en la segunda etapa todo ojo le verá. O sea, al final de los 7 años Cristo